abrir sus Biblias conmigo en Juan 11, empezando en el versículo número 1. Digan amén cuando estén ahí. Dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con los cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Pero aquí es donde yo quiero que ustedes pongan mucha atención. En el versículo 5 dice, Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro, pero a pesar de que los amaba, digan conmigo, a pesar de que los amaba, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde él se encontraba. El mensaje de hoy se llama Cuando Jesús llega tarde. Porque yo no sé si hay alguien en este lugar que alguna vez se ha preguntado ¿por qué es que yo le mandé a decir a Jesús que yo estoy en un crisis urgente y que Él no vino precisamente en el momento donde yo lo llamé? ¿Alguien? Yo no sé si hay alguien aquí que como Marta y María le mandaron a decir Jesús, tu amigo querido está en peligro. Jesús, las personas que tú amas te necesitan. Y la palabra dice que Él sí los amaba. Lo dice 2 veces. Número 1, que era su amigo querido. Y número 2, dice que aunque Él los amaba, Él se quedó 2 días más donde Él estaba. Y el mensaje que yo tengo para ti en el día de hoy es: quizás Jesús no vino en el momento preciso que tú lo llamaste, pero Él ya ha declarado que esto no terminará en muerte. Porque lo que no sabía la familia que estaba esperando Jesús es que Él iba a tomar su tiempo, pero ya cuando llegara iba a tomar el milagro, iba a hacer algo que nunca había hecho. ¿Me están siguiendo? A veces nosotros pensamos que cuando Jesús no llega precisamente en el momento que nosotros queremos, es un tipo de castigo o es un tipo de rechazo. Y yo he estado ahí. Cuando yo digo, Señor, seguro yo he hecho algo mal. Quizás yo no estoy orando como debería de estar orando. Quizás yo no estoy haciendo las cosas que te hacen feliz. Y quizás por eso tú no vienes. Pero yo he venido a decirte hoy que Jesús te ama. Pero aunque Él te ame, a veces vas a tener que esperar. Las buenas noticias del día de hoy es que aunque tengas que esperar, esto no terminará en muerte. Yo no sé cuántos vinieron aquí con problemas financieros. Yo no sé cuántos vinieron aquí con problemas en su familia. Yo no sé cuántos vinieron aquí con una enfermedad y que los doctores te dicen a ti, tú te vas a morir o esto va a terminar en muerte. Él ya ha declarado que tu sanidad está por venir, pero es posible que no venga en el momento que tú quieras. La palabra dice, aunque amaba a estas hermanas, aunque amaba a esta familia, se quedó 2 días donde Él estaba. Él conscientemente se quedó donde Él estaba, porque Jesús conoce el fin de la historia. Y algo que nosotros tenemos que entender como seres humanos es que Jesús no ve el problema como nosotros lo vemos. A veces nosotros mandamos a buscar a Jesús urgentemente porque no encontramos qué más hacer y no hay nada errado con hacerlo, pero nosotros mandamos a buscar a Jesús cuando Jesús está diciendo no se preocupen, tómenlo un poquito más suave, porque yo nunca llego tarde. Aunque sea tarde para ti, no es tarde para mí. Y a veces nosotros tomamos esa respuesta de parte de Dios o de parte de Jesús como un rechazo. La naturaleza y la mentalidad humana, es decir, si el Señor no me contesta justo cuando yo se lo pido, es porque ya no me ama.
es porque ya no me quieres, porque ya esto va a terminar mal. Y esa no es la verdad. Jesús amaba a sus amigos, eran amigos queridos por Él. Incluso Él quería enseñarles aún más favor de lo que le había enseñado a las demás personas. Mira lo que dice la palabra en el versículo 14. Dice: Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí. Ahí yo quiero decir como mis amigas puertorriqueñas: ¿en serio, Jesús? Entonces tú me estás diciendo que yo te mandé a buscar cuando mi hermano estaba enfermo, tú no viniste, lo cual está bien, pero vamos a seguir. Tú no viniste y ahora me estás diciendo que tú te alegras por no estar ahí. Y Jesús dice: sí, porque yo entiendo que al final de la historia el milagro que voy a hacer en ti es más grande que el milagro que yo he hecho en otros lugares. Señores, mientras más tenemos que esperar, más grande es la gloria para Dios. Mientras más tenemos que esperar, más grande es el premio, más lo podemos sentir, más lo podemos evaluar, más nos podemos disfrutar. Y aunque la mente humana no funciona así, la mente de Dios sí. Porque Jesús supo el final antes de que empezara la historia. Y mira lo que dice la palabra. La palabra dice, regresando un poquito en el versículo 12, dice Jesús a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. ¿Y por qué Jesús dijo que Lázaro estaba dormido si nosotros sabemos que estaba enfermo y se iba a morir? Jesús no es un mentiroso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que Jesús le está diciendo a sus discípulos: Lázaro está dormido? Porque para Jesús, Él sabía, entendía y podía apreciar el hecho de que ese hombre se iba a levantar. Para Lázaro era una sentencia de muerte, pero para Jesús no era nada más que una siestecita. Él le dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús le hablaba de la muerte de Lázaro, pero los discípulos pensaban que se refería al sueño natural. Y ¿sabes qué? Jesús te ha hecho esperar, no porque no te ama, sino precisamente porque va a hacer algo contigo diferente. Déjame contarte algo. Los discípulos conocían lo que era la sanidad. Ellos ya habían visto que Jesús podía levantar a una persona de un sueño, o levantar a una persona que no podía caminar, o sanar a un ciego. Ellos no habían visto que Jesús podía levantar a alguien de la muerte. Y Jesús hizo esperar a Lázaro para hacer de la vida de Lázaro un ejemplo que aún los mismos discípulos no habían visto. Y yo te vine a decir a ti, quizás tú estás aún un poquito resentido o aún un poquito dolido con Dios, porque tú dices: mi líder no entiende lo que me está pasando, mis amigos no entienden lo que me está pasando, soy la única persona que ha tenido que sufrir de esta manera en todo el mundo que me rodea. Pero Jesús te está diciendo que ellos piensan que estás dormido, tú sabes que tú estás muerto, pero Jesús sabe que es temporáneo. Y ese es el privilegio más grande que puede tener un ser humano: poder ser usado para la gloria de Dios. Y sí, quizás en este momento nadie entiende el dolor que estás sintiendo. Quizás nadie sabe lo que estás pasando en tu tiempo personal con Dios, cuando tú le pides y tú le pides y tú le pides al Señor para el mismo milagro, over and over and over again. Pero Jesús te está mirando y te está diciendo: hijo amado, hija amada, yo estoy a punto de llegar, y cuando yo llego siempre llega la sanidad. Ahora, cuando seguimos leyendo la historia, vemos que hay dos personas en la historia que no son Lázaro. Obviamente tenemos a Lázaro, pero no vemos mucho de la reacción de Lázaro, porque desafortunadamente ese fue el escogido que murió. Pero vemos que él tiene dos hermanas, y que estas dos hermanas tienen dos reacciones totalmente diferentes a la llegada tarde
Y lo digo así porque Jesús nunca llega tarde, solo que llega tarde. O sea, nosotros pensamos que está tarde, pero está llegando justo a tiempo. Pero hay dos hermanas que tienen reacciones totalmente diferentes a la llegada tarde de Jesús. Vemos que Lázaro tiene dos hermanas, María y Marta. Ahora, ¿cuántas personas aquí se acuerdan de María y de Marta en las otras historias de la Biblia? Más o menos. Si no se acuerdan, les voy a decir un poquito. Marta era una persona un poquito más afanada, vamos a decir un poquito más rígida. Era una persona que una vez Jesús hasta la regañó por ser demasiado servicial. Ella quería servir con excelencia, pero a veces se le olvidaba en todo su servicio, a veces se le olvidaba acercarse a Jesús. Entonces, siempre en las escrituras, nosotros los cristianos tendemos a pensar que María era la más cristiana de las dos, ¿verdad? Los que son líderes aquí o los que tienen mucho tiempo en el evangelio se pueden identificar que casi siempre predicamos bien de María y mal de Marta, ¿verdad? Siempre consideramos que María era la más cercana a Jesús. Los mismos escrituras lo dicen, que ella era la que lavó los pies de Jesús con su pelo. Y hay muchas canciones de María. Nunca en mi vida, en todos mis años de estar en la iglesia, que es desde el vientre de mi mamá, nunca he escuchado una canción de Marta. Nunca. Pero siempre cantan de María. Ella era la linda, la que se sentaba a los pies de Jesús a escuchar. Pero vemos que al suceder esto, al pasar por la crisis, estas dos hermanas tienen reacciones totalmente diferentes. Y Marta, la mundanita, como diríamos nosotros, tiene una reacción mejor que su hermana María. Cuando leemos la escritura, yo quiero que tú mismo empieces a identificarte con María o con Marta. Porque una cosa te voy a decir, en todos los momentos de nuestras vidas nosotros tenemos una opción. Y es ser como María o ser como Marta. Y en este caso yo no estoy hablando de si servimos demasiado o si estamos a los pies de Jesús. Yo estoy hablando de cómo estas dos hermanas reaccionaron ante la crisis que se presentó en sus vidas en la muerte de su hermano. La palabra dice, empezando en el capítulo 20, dice: cuando Marta supo que Jesús llegaba, acuerda que Jesús está llegando 2 días muy tarde y que su hermano ya murió, y que ya cuando Jesús levanta a Lázaro, estoy dañando la historia un poquito, ya me parezco al pastor. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero el pastor me daña toda la serie de Narcos cuando está aquí predicando. Toda la serie de todos los narcotraficantes. Él dice, no, porque tú sabes que esta persona, y yo, man, I was gonna watch that. Pero anyway, estoy dañando la película, pero Jesús termina levantando a Lázaro. Pero ya cuando lo levanta después de 4 días de muerto. Incluso Marta le dice a Jesús, yo creo que ya hasta huele mal. Y a veces Jesús espera hasta el momento más oscuro para levantar lo que es muerto, para que la gente no diga, no, es que se durmió. Para que la gente diga, yo sé que ese hombre estaba muerto, pero Jesús lo levantó. Yo no sé de ustedes, pero yo quiero que Jesús haga eso en mi vida. Que la gente no diga, no, fue el doctor. Que la gente no diga que fue el pastor. Que la gente no diga que fui yo. Que la gente diga, yo sé que ella estaba mal, pero ahora ella se levantó por la gloria y el poder de Jesús. Pero regresando a Marta, la palabra dice, cuando Marta supo que Jesús llegaba, ella salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y ya ahí podemos empezar a ver la diferencia. ¿Cuál es nuestra reacción cuando pensamos que Jesús llega tarde? ¿Salimos a su encuentro? ¿Salimos a buscarlo? ¿O nos alejamos porque estamos heridos? Marta salió a buscar a su Señor. Ella dijo, yo sé que yo estoy herida, yo sé que estoy en luto, yo sé que estoy pasando un momento demasiado fuerte, pero yo voy a ir y yo voy a encontrar a Jesús, voy a hablar con Él y voy a ver lo que está pasando. Mientras que María se quedó en casa. María se alejó del Señor. Y yo me identifico con María,
porque yo no siempre reacciono como Marta. Yo quisiera decirte que sí, quisiera decirte que cada vez en mi vida que he pasado por algo difícil, lo primero que hago es salir a encontrar al Señor. A veces sí, a veces lo hago de esa manera, a veces no. A veces soy como María y me alejo un poquito y dejo de venir unos días a la iglesia y dejo de venir unos días al grupo y dejo de hablarle un poquito a mis amigos. ¿Hay alguien que lo siente aquí? No tienen que decir amén, está bien. Solo guárdenlo en sus corazones. Y no estoy diciendo que esto esté bien, porque no está bien, pero a veces sucede porque no somos perfectos. Y María era la más cercana supuestamente a Jesús, pero se hirió. Y cuando Marta sale al encuentro de Jesús, la palabra dice: Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé, dile a la persona que está a tu lado, pero yo sé. Ella le dijo a Jesús, esto no tuvo que haber pasado, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que tú pidas. Marta tuvo una actitud que decía: Señor, tú llegaste un poquito tarde, eso sí, pero yo sé que aún así mi hermano se va a resucitar. Yo sé que aún así lo que tú quieras hacer en mi vida se va a cumplir. Dentro de ella y aún hacia Jesús, ella decía: lo que tú quieras hacer se va a cumplir en mi vida y yo me someto a lo que tú digas. Ella tuvo la actitud correcta. La palabra dice que Jesús le dice a ella: tu hermano resucitará. Y ella dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Porque a veces, aun cuando Jesús nos dice lo que Él va a hacer en nuestras vidas, a veces es un poquito demasiado grande para creerlo, ¿verdad? Y ella dice: no, yo sé que Él va a resucitar un día contigo en el cielo, yo lo voy a ver. Hay una canción de Tercer Cielo que habla de eso. Ya no llores por mí. No, ok. Y Él dice: no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le dice a Marta: ¿crees esto? Y ella le dice: ¿qué? Sí. Sí, Señor, yo lo creo. Y la actitud correcto antes la crisis es poder creer que aunque Jesús no llegó en el momento que tú quisiste, cuando Él llega, Él va a hacer exactamente lo que tú necesitas. Y lo que te pregunta hoy, amén, y lo que te pregunta hoy tu Dios es: ¿eres capaz de creer que Él todavía lo puede hacer en tu vida? ¿Eres capaz de creerlo? Porque a veces nuestra reacción es: no, es demasiado tarde. Yo te mandé a buscar cuando mi hermano estaba enfermo, pero ahora que está muerto, ahora yo voy a tener que esperar hasta el cielo. Y quizás tú le has dicho al Señor: no, ya el divorcio se hizo. No, ya las finanzas se perdieron. No, ya la casa se perdió. No, ya mi hijo está demasiado lejos. No, ya no puedo, ya no se puede. Pero Jesús te está diciendo que si tú eres capaz de creer que Él puede aún resucitar lo que se murió, Él lo va a hacer en tu vida. No importa lo que digan los doctores, no importa lo que dice el psicólogo, no importa lo que digan los demás, aunque lo que está en tu vida está muerto. Jesús dijo: el que cree en mí vivirá aunque muera. Aunque muera tu relación, se puede resucitar. Aunque muera todo lo que está en tu vida, se puede resucitar. Pero no va a ser exactamente cuando tú se lo pidas. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender, porque si no lo entendemos vamos a vivir una vida de miseria. Y es que aún los amigos de Jesús a veces tienen que esperar. El mundo no te lo dice así. La lógica humana no te lo dice así. La lógica humana te dice que si tú eres amigo de Jesús, todo lo que tú pides en ese mismo momento y de esa misma manera va a suceder. Porque déjame decirte,
Hay otra respuesta, y es que a veces Jesús te da la respuesta de una vez, pero no es la respuesta que tú querías. A veces Jesús no levanta a tu hermano, pero hace otro tipo de milagro. A veces Jesús decide hacer algo diferente en tu vida y tú no lo vas a entender. Yo tampoco lo voy a entender porque no entiendo a Dios, pero tenemos que tener suficiente confianza en Jesús para poder decir: yo sé que tú todavía me amas. Porque si empezamos a pensar, o no empezamos, si seguimos pensando que cada vez que a nosotros no nos da exactamente lo que nosotros queremos, vamos a seguir siendo inmaduros cristianos inmaduros. Vamos a seguir pensando como piensan los chiquitos. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita y también como embarazada me gustaba mucho McDonald's. Y el mismo truco que yo usaba con mis papás en aquel entonces lo uso con mi hermano, que es, no con mi hermano. Bueno, si mi hermano está, también trato ahí también. Pero con mi esposo, que es el mismo truco que trataron de usar Marta y María, que cuando ellos le mandaron a decir a Jesús: Jesús, tu amigo querido. Ustedes captaron lo que pasó ahí, ¿verdad? Parece que son latinas. Porque cuando yo quiero McDonald's de verdad, yo le digo a mi esposo: tu hijo desea un McFlurry con extra Oreos. No soy yo. Yo soy nada más que una sirvienta que brama en el desierto. Pero tu hijo necesita McDonald's. Y cuando era chiquita, yo soy la mayor de 4 hijos. Y cuando era más pequeña yo le decía a mi mamá: mami, yo sé que tú no nos quieres llevar a McDonald's, pero Rudy, Jesse y JJ tienen hambre. Yo no, porque a mí me gusta el arroz. Y yo sé que tú tienes en casa, pero ellos están hambrientos. Vamos a ayudarlos juntas. Y a veces nosotros tenemos esa tendencia de decirle al Señor quiénes somos para Él. No, Señor, pero yo soy una líder que tiene demasiado tiempo aquí. Entonces, hazme el milagro que yo te estoy pidiendo. No, es que, Señor, yo soy la cabeza de red de tal red. No, es que, Señor, y el Señor te está diciendo: yo sé quién tú eres. Pero aunque yo te ame, las cosas no siempre van a suceder cuando tú quieras. Y eso está bien, porque cuando yo haga lo que voy a hacer, tú vas a entender el por qué. Ahora no lo entiendes, ahora te sientes mal, ahora estás en luto, ahora estás llorando, pero un día vas a ver el por qué. Pero como dije, si seguimos pensando como niños, pensando que cuando el Señor nos responde en ese mismo momento, en vez de tratar de aprender paciencia, en vez de tratar de aprender fe, en vez de tratar de aprender todos los frutos del Espíritu, empezamos a resentirnos y herirnos y separarnos de Jesús, ahí es cuando llega un problema. Y vamos a ver la reacción de María. Marta sale al encuentro de Jesús y dice: Jesús, aquí estoy, explícame lo que está pasando. Y Jesús básicamente le dice una pregunta: ¿Jesús hace el milagro en ese momento? No. Entonces van 2 veces que ella primero le manda a decir a Jesús. Eso es como cuando tú le dices al pastor: ore por mí. Tú le estás mandando a decir a Jesús. Y después ella habla con Jesús ella misma. Y las 2 veces él no hace lo que él iba a hacer. Pero ella recibió una palabra de su Señor y ella decidió creer que en el futuro venía lo mejor para su vida. Parte de ser un cristiano maduro es entender cómo recibir una palabra, guardarlo en tu corazón y esperar. Y yo quisiera decirte que no es así. Yo quisiera decirte que todos los pastores del mundo tienen exactamente lo que quieren en el momento que lo quieren, pero no es así. No hay ningún ser humano que tiene la vida perfecta.
Y Marta pudo entender eso. Ella dijo, mi Señor me dijo algo, yo lo recibí, yo lo creo. Y la palabra dice que ella se va contenta a su casa. Quizás no contenta porque había muerto su hermano, pero se va calmada a su casa. Sin embargo, vemos que María, en el versículo 33, dice, al ver llorar a María, los judíos que le habían acompañado. Dice, dicho eso, que María va y llama a su hermana y le dice a su hermana, el maestro te está llamando. Al ver llorar a María, a los judíos que estaban acompañando, Jesús, me adelanté. Empezando en el versículo 28, discúlpame. Dice, dicho esto, Marta regresó a la casa, llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Porque hay algunos de nosotros que no salimos al encuentro de Jesús, sino que alguien nos tiene que traer por las orejitas, sea tu líder o tu cabeza de rey o una amiga o un amigo, tu esposo, que te tiene que traer diciéndote, Jesús te está llamando. Deja ya las bobadas y venga a la iglesia. Eso es para alguien en la casa viendo por internet. Entonces Marta, la que entendió el principio bien, le dice a su hermana, el maestro está aquí y él te está llamando. Y la palabra dice, cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue al encuentro de Jesús. Jesús aún no había entrado al pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole pésame, al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron pensando que iban al sepulcro a llorar. Ahora, esta es otra señal de que quizás no estás tomando la actitud correcta en medio de tu crisis. Cuando tú estás rodeada de personas que lo único que quieren hacer es llorar y lamentar y creen que todo lo que tú haces es ir al sepulcro a llorar y a depositar todas tus emociones y que te dicen no te preocupes, tú te puedes quedar en esa depresión por todo el tiempo que tú necesitas, quédate ahí, no te levantes, no vayas a la iglesia. Tómate todo el tiempo, y es verdad que a veces nos tenemos que tomar un poquito de tiempo, pero María se rodeaba de personas que no la iban a acercar a Jesús, sino que la iban a apartar y iban a disfrutar el hecho de que ella se había rendido en su milagro. Y una cosa que tenemos que tener cuidado, número 1 es no salir al encuentro de Jesús, pero número 2 es rodearnos de personas que quieren vernos llorar. Rodearnos de personas que van a apoyar el lamento y no van a apoyar el milagro. Y esto fue lo que hizo María. Pero la palabra dice que cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y punto. ¿Cuál es la diferencia entre lo que dijo Marta y lo que dijo María? El pero. Porque Marta dijo, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún lo puedes hacer. María se había desanimado tanto que lo único que pudo decir es, Jesús, tú llegaste tarde. Y si tú no hubieses llegado tarde, estaría en un lugar diferente en mi vida. ¿Y cuántos de nosotros no nos podemos acercar a Jesús porque nos sentimos rechazados por Él? ¿Cuántos de nosotros no nos podemos acercar a Jesús porque lo único que tenemos en la mente y no lo podemos sacar es Jesús, tú llegaste tarde? Y no podemos llegar al otro punto, que es que Él todavía puede hacer algo en nuestras vidas. Y ¿sabes qué? Me sorprende mucho que sucedió con María, porque conociendo lo que yo conozco de María y de Marta, como estaba diciendo anteriormente, Marta era la que estaba un poquito alejada, pero María era la amiga cercana de Jesús. Pero ¿sabe lo que me dice eso? Que aún nosotros, los que tenemos mucho tiempo en la iglesia, aún nosotros que somos líderes, aún los pastores se pueden herir y se pueden resentir cuando Jesús no llega, cuando tú querías que Él llegara. A veces nosotros pensamos, no, eso es algo que le pasa a los cristianos que no saben. Eso es algo que pasa con los cristianos que llegaron el otro día. No, pero a veces nosotros mismos nos dolimos aún un poquito más. Yo me identifico con María,
Porque una vez mi mamá estaba enferma y yo mandé a buscar a Jesús. Y a mí me dolió un poquito cuando tuve que pasar por el proceso de la muerte de mi mamá. Y yo me sentía, en ese momento les voy a ser honesta, yo no me sentía como Marta. Yo me sentía como María, que me arrojé a los pies de Jesús a llorar y a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Nosotros somos tus amigos queridos. La iglesia, la familia Gracia. Somos tus amigos queridos. ¿Qué pasó? Y ¿sabes lo que a mí, la parte preferida mía de este pasaje fue la reacción de Jesús a María? Porque Él no se enojó, Él no la regañó, Él se conmovió y lloró con ella. La palabra dice en el versículo 33, al ver llorar a María y todos los que estaban con ella, Jesús se turbó y se conmovió profundamente y Jesús lloró. Y yo creo que algo más que tenemos que entender cuando estamos pasando por algo difícil es, número uno, Dios aún puede cambiar la situación. Número dos, nosotros no sabemos, pero Él sí sabe por qué llegó a esa hora o por qué hizo las cosas diferentes. Yo jamás lo voy a entender, pero Dios sabe por qué mi mamá tuvo que ir con el Señor. Yo no lo voy a entender jamás, nunca, pero Él sabe. Y número tres, tenemos que entender que Jesús no se ríe de nosotros cuando estamos sufriendo. Él no se enoja con nosotros, Él no nos rechaza. Él no le dijo a María, ¿por qué tú no reaccionaste como tu hermana? Ella es más fuerte en la crisis. Él empezó a llorar. ¿Y sabes por qué yo sé que Él estaba llorando con María y por María? Porque Jesús ya había dicho como 4 veces que Él iba a levantar a Lázaro. Él no estaba llorando por Lázaro. Incluso para Jesús eso no era nada más que una siesta. Digo, no, Él está durmiendo. Pero Él lloraba porque Él entendía que María estaba dolida. Y hay algo que yo te quiero decir en este día, y es que Jesús entiende que si en este momento te ha tocado esperar por tu milagro, Él entiende que te está doliendo. Él entiende que tu corazón se ha roto. Y en este día Él no te rechaza, Él no te regaña, Él no quiere empujarte, Él quiere acercarte para hacer el milagro que Él quiere hacer en tu vida. Si pueden venir aquí los de alabanza, porque estamos terminando. Quizás hay alguien aquí en este lugar que se siente un poquito rechazado por Jesús. Quizás hay alguien aquí en este lugar que se pregunta, Señor, ¿por qué yo? Yo creo que ya casi todo el mundo conoce mi historia, no solamente de mi mamá, pero después de haber sufrido lo que sucedió con mi mamá, obviamente me caso con un hombre maravilloso. Casi él logró terminar un domingo sin que alguien hablara de él, de la plataforma, pero no, tuve que decir algo. Por lo menos no dije que es hijo de alguien de Corea del Norte, pero por lo menos, no lo dije. Hablé de decirlo, pero no lo dije. Pero me caso. Y cuando ya llega el momento de nosotros empezar a tratar de tener una familia, los doctores me dicen, tú no vas a poder tener hijos. O si un día tú sales embarazada, va a ser un milagro demasiado grande. Porque tienes problemas en tu cuerpo, y no voy a entrar en eso ahora, pero tienes problemas en tu cuerpo que te están impidiendo quedar embarazada. Y yo me acuerdo que al principio yo reaccioné bien como Marta, ¿verdad? No, el Señor va a resucitar todas las cosas. El Señor, yo ato esa palabra, lo desato, todo. Hice de todo con esa palabra.
Y yo me acuerdo que por un año el Señor no solo me hizo esperar, pero el Señor puso en mi corazón orar por todas las mujeres que querían quedar embarazadas. Entonces imagínense, yo esperando mi milagro, yo a veces detrás de las escenas llorando, Señor, pero ¿por qué a mí no? Salí a la plataforma, predicaba. Ese año yo creo que yo oré por miles de mujeres, entre las mujeres en Redoma y en Segadores de Vida y en otros lugares que yo iba a predicar. Y yo recibía textos y yo recibía comentarios en mi Instagram: Vanessa, salí embarazada. Y yo todavía esperando. Vanessa, salí embarazada. Hay una que salió con cuatrillizos. Y lo interesante para los que no han escuchado esta historia, la mujer que salió embarazada con los cuatrillizos es una mujer que yo no conocía en ese entonces. Ahora nos hicimos amigas, pero de San Diego, California, de la iglesia de unos amigos. Y yo cuando fui a ese viaje, el viaje era un viernes, el jueves yo estuve en la sala del doctor. Y el jueves el doctor me había dicho: vas a tener que orar a cualquier Dios que tú tienes, pero vamos a seguir intentando, pero no se ve bien. Porque ustedes que los doctores saben que los doctores así hablan, ¿verdad? Seguimos intentando, pero no se ve bien. Ora porque no es posible, pero bueno. Y eso era un jueves. El viernes yo llego a la iglesia de ellos y yo le digo: Señor, todo este año ya era como un año y medio que yo estaba en eso de orar por las mujeres, pero no salía, y yo lloraba y quería que oraran por mí. Incluso ahí todavía no había orado por mí el profeta que viene el miércoles, que eventualmente oró por mí. Pero yo le dije al Señor: Señor, yo sé que tú me has dado este mandato, pero por favor, Señor, no haga que yo lo predique hoy. Cualquier otra cosa que tú quieres. Incluso yo, siendo un poquito cabeza dura, yo le pregunté a la pastora: mira, yo tengo 2 palabras. Una se trata de, tú sabes, de Ana, que quiere que pero esa no es tan buena. La mejor. Entonces yo le dije, como le hacemos a los niños: ¿tú quieres que yo predique la buena o la no tan buena? Y la pastora me dice: no, pero tú sabes, yo creo que el Señor te está diciendo que tú tienes que predicar de Ana. Y yo, porque yo sabía que esa prédica iba a terminar en llorando por las personas. Anyway, esa noche no dormí. Seguía peleando con el Espíritu Santo hasta que me levanté y le dije: ok, Señor, voy a predicar lo que tú has puesto en mi corazón. Ese día yo oré por más de 1000 mujeres. Hice un llamado. Yo sé que hay personas aquí que quieren quedar embarazadas. El Señor me ha dicho que Él depositó esa unción en mí. En mi mente yo estoy pensando: yo no sé dónde está esa unción, porque para mí no me está funcionando. Pero eso no lo puede decir del altar. Tiene que componerte. Entonces dije lo que el Señor había puesto en mi corazón, aunque yo no veía el resultado. Dije: quiero que pasen, quiero orar por ustedes. De ahí nacieron los cuatrillizos que ya nacieron y unos triplets. ¿Cómo se dice triplets? Yo no quiero decir tripleta, because I think that's a sandwich. Trillizos, yeah. Y los puertorriqueños escucharon tripleta y dijeron: ¿cuándo termina esta muchacha? Salieron de ahí muchos bebés. Y cuando yo bajo del altar, ahí yo sí me sentía como María. Yo me arrojé a llorar. Porque yo decía: Señor, ¿cómo puede ser que después de sembrar tanto, yo tenga que esperar tanto tiempo por este milagro? No es justo. Hay gente que le está pasando sin querer, literalmente. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que estar enferma? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Y por qué les digo esto? No para que se sientan mal por mí, pero lo digo porque a veces nosotros vemos a la persona en la plataforma y asumimos que nosotros somos los únicos que tienen que esperar. Y yo me sentí así. Yo pasaba por Instagram y yo pensaba que, yo decía, quizás salir embarazada es como algo, hay algo en el agua, pero yo no lo estoy tomando. ¿A dónde está esta agua? Porque le pasa a todo el mundo menos a mí. Le pasa a todo el mundo menos a mí. Y yo me
yo me acuerdo que yo estaba inclinada en ese momento. Mi esposo no estaba, él era el único que me acompañó en ese viaje. Estaba sola y se acerca a mí una pastora que yo no conocía, ahora lo conozco, pero que yo no conocía, y ella me dijo: yo no sé por qué te estoy diciendo esto, pero el Señor te dice que por tú haber depositado esa semilla, la palabra dice que uno nunca sabe cuál es la semilla que va a dar fruto, pero el Señor te dice: fue esa. Y por tu obediencia, la próxima vez que tú vengas a esta conferencia, déselo al Señor, y ya que están de pie tanto, se pueden levantar. Pero la pastora me dice: por obediencia, por sembrar esta semilla, yo te profetizo que para la próxima vez que tú vengas a esta conferencia vas a tener tus niños en brazos. Este año no puedo ir a esa conferencia porque voy a estar literalmente dando a luz. Pero el año que viene, después de ese, ustedes me tienen que creer que voy a estar en esa conferencia con mi bebé en los brazos. Porque aún los amigos de Jesús tienen que esperar. A veces Jesús no llega en el momento en que tú lo mandaste a buscar, pero Él siempre llega. Y lo importante de recordar cuando tú estás esperando es que tu espera no es una muestra de desprecio. Tu espera no es un castigo, una muestra que Él no te ama. Quizás María se arrojó a llorar pensando: Jesús, ¿qué pasó entre tú y yo? ¿Qué hice que no te agradó? Y quizás hay muchos líderes aquí en este lugar. Siento en mi corazón que hay muchos líderes en este lugar que le han dicho: Señor, quizás mi liderazgo no es suficiente para ti. Quizás no he liderado bien, quizás no te he servido bien, quizás yo hice algo mal. Porque mientras todos mis amigos están disfrutando de alguna bendición, esa es la única que yo no tenga. Y Jesús te está diciendo, como le dijo a Marta: yo aún puedo resucitar, porque aún lo que está muerto, si cree en mí, vivirá otra vez. Para terminar la historia, en el versículo 39 dice, 40, dice: y al final Jesús dice: quiten la piedra. Y Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y escuchen esto bien, lo que dice Jesús. Dice: ya sabía yo que tú siempre me escuchas. Jesús no se equivocó. Jesús no llegó tarde porque no calculó bien el tiempo. Jesús no llegó tarde porque Él dijo: ay, no, que sufren un poquito más, ellos están bien. Jesús llegó al momento preciso y Él le dice a su Padre: ya sabía yo que tú siempre me escuchas, aunque las cosas estén muertas, aunque las cosas estén demasiado difíciles, aunque las cosas estén imposibles, tú siempre me escuchas. Pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean en mí y que tú me enviaste. Dicho esto, gritó Jesús con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Y Jesús dijo: quítenle las vendas y dejen que se vaya. Yo estoy aquí, segadores de vida, para declarar que para algunos de ustedes hoy es el día cuando Jesús se levanta a decir: Lázaro, sal fuera, o cual sea que se llame tu milagro. Yo estoy aquí para decretar que quizás tú pensaste que hoy iba a ser como cualquier otro día, pero así como me dijo a mí esa pastora, esta es la semilla que va a dar fruto.
fruto. Yo decreto y yo declaro en la vida de cada uno de ustedes que hoy es el día que va a dar fruto. El hecho que tú hayas venido a este lugar, el hecho de que tú hayas salido al encuentro de Jesús, no te quedaste en casa como María, sino que saliste a buscar a Jesús, aunque tu corazón fue herido, aunque estás bregando con muchas cosas, aunque tienes muchas afanes y preocupaciones, y el Señor es el galardonador de aquellos que puedan creer en Él. Si esta palabra fue para ti, yo quiero que vengas un momento al altar, porque yo quiero en ese día desatar la unción de un milagro, no por nada que tengo yo ni nada lo que hice, nada de lo que hice yo, sino por la unción que me ha dado el Espíritu Santo y nuestro pastor, el pastor Rudy Gracia. Yo declaro sobre cada persona que está en este altar que hoy es el día, que hoy es el día, hoy es el día de tu milagro, hoy es el día de tu resucitación, hoy es el día cuando tu vida espiritual que se había muerto se resucita. Hoy es el día que el sueño que tú dejaste en un sepulcro se vuelve a levantar. Hoy es el día que muere tu enfermedad, que muere tu depresión. Oh, levanten las manos porque hay una unción de sanidad en ese lugar. Hay una unción de salvación en ese lugar. Estoy orando por todos los hijos que se han apartado de Jesús, que ustedes los padres lo tienen como Lázaro, apartado en un sepulcro. Hoy el Señor te dice, tu hijo volverá a vivir, tu hijo volverá a vivir, saldrá del sepulcro, quizás vendado, pero él va a experimentar el poder sanador de Jesucristo. Yo quiero orar por aquella persona que llegó a este lugar quizás un poquito herido, que ha dejado de adorar a Dios como antes, porque quizás lo único que puede hacer en medio del dolor es arrojarse a los pies de Jesús. Y yo he venido a decirte que hay momentos donde eso es suficiente. Hay momentos donde simplemente arrojarte delante del Señor provoca un milagro de parte de Dios. No, María no reaccionó de la manera ejemplar o de la manera perfecta, pero ella reaccionó con sinceridad y ella halló confort y consuelo en las manos de Jesús. Y hoy yo quiero orar por aquella persona que dice, Señor, yo necesito recobrar nuevas fuerzas. Yo me he herido porque yo he sentido que tú llegaste tarde. No llegaste en el momento que yo quería y yo tuve que esperar. Y si ese eres tú, yo quiero que tú levantes las manos. Señor Jesús, aquí está tu pueblo delante de ti. Y nos arrojamos delante de ti, Jesús. Te exaltamos y te adoramos por quien eres, entendiendo que somos amados por ti. Hoy el Señor te dice, yo te amo, yo te amo. Nunca he dejado de amarte, nunca te he rechazado, sino que te he hecho esperar, porque lo que viene es más grande de lo que tú te imaginas. Y yo estoy a punto de hacer algo diferente en tu vida. Si tú lo puedes creer,
para esperar pacientemente hasta que tú hagas el milagro que vas a hacer en nuestras vidas. Pero hasta ese entonces, Señor, decidimos creerte, decidimos amarte, decidimos salir a tu encuentro y no alejarnos de ti, porque tú sigues siendo un amigo fiel. Sin importar lo que haya pasado, Señor, no vamos a creer la mentira del enemigo que nos dice que tú nos rechazas. Hoy recibimos tu amor. Hoy recibimos un abrazo de parte tuyo, Jesús. Sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar y que tú vas a hacer lo que tú has dicho. En el nombre de Jesús, dele un aplauso a Dios. Dele un abrazo a la persona que está a tu lado. Dile, esto es de parte de Jesús. Él te ama, Él no te rechaza y Él va a venir justo a tiempo. Gracias por escuchar esta prédica. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si quieres escuchar más, suscríbete a nuestro canal de YouTube Rudy Gracia. O si no, visítanos a nuestra web rudygracia.com. Que el Señor te bendiga.